Leemos la palabra de Dios. Pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Aquellos que conspiran para matar a alguien están acelerando su propia muerte. El rey Salomón advirtió a su hijo contra los conspiradores sedientos de sangre que quitarán la vida de otros para obtener ganancias financieras. Recuerden que el día de ayer estábamos hablando de cómo los malvados acechan a los justos como un cazador acecha a una ave. Y Salomón está advirtiendo a su hijo contra los conspiradores sedientos de sangre que quieren quitarle la vida a otros para obtener ganancias financieras. Estamos viendo un tiempo donde quitarle la vida a otro se ha vuelto más fácil que cualquier otra cosa. Y la motivación de las personas que quitan la vida a otro últimamente se está volviendo por amor al dinero, por ganancias. Los puntos de drogas están asesinando a vidas y por haber. Los gobernadores están pagándole a personas para que asesinen a los justos, a las personas inocentes. Ya no le cuesta nada pagarle a alguien a un sicario para que asesine a una persona justa. Entonces, Salomón está hablando de que si le quita la vida a otros para obtener ganancia financiera, automáticamente estás perdiendo la tuya. El Dios creador que protege la vida de los hombres está a cargo de ese asunto. Y aquí que dio una advertencia inspiradora de todo lo que pasa y vuelve inclinado al asesinato. En el libro de Génesis capítulo 9, verso 5, dice lo siguiente: por ciento, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y todos los seres humanos que les pediré cuenta de la vida de sus semejantes. El verso 6, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la sangre suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y en cuanto a ustedes, sean fecundos, multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Aquí Dios le da una advertencia, el Creador le dio una advertencia a Noé y le hablaba de la pena espiritual que hay cuando alguien asesina a otro. Salomón sabía que su hijo podía haberse tentado por conspiraciones políticas para robar la riqueza de otros mediante el asesinato. Considere cómo Jezabel hizo matar a Nabot para obtener una posesión de su viña, para que ella, como esposa, le quiso dar el capricho a su esposo Acab. Esa historia la podemos leer en el libro de Primera Reyes, capítulo 21, del verso 1 al 24. Cómo Jezabel pagó a testigos falsos para que atestiguara en contra de Nabot, que tenía una villa, tenía una propiedad, y asesinaron a Nabot. Acab y Jezabel asesinaron a Nabot, un hombre justo que no le había hecho nada malo a nadie. Los perros se comieron a la reina Jezabel. La forma en que murió Jezabel fue terrible. Y lamieron la sangre del rey Acab de su carro. Es decir, la muerte de Jezabel salpicó los muros del palacio. Y la muerte, que parecía un accidente, pero no lo era, pero Acab murió también, un hombre disparando una flecha sin saber para dónde la estaba tirando, y terminó matándolo. Es decir, que la forma trágica en la muerte que estas personas mueren es porque le habían quitado la vida a una persona inocente. Su conspiración de asesinato no funcionó a lo largo plazo, provocó sus propias muertes sangrientas y violentas. Y recuerden a Amán, cómo murió en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. En el libro de Esther, capítulo 7, verso 8, dice la palabra de Dios: cuando el rey vio el jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó: ¿y todavía se atreve este hombre a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Harbona, uno de los eunucos que atendía al rey, dijo: hay una estaca de 24 codos de altura
junto a la casa de Amán. Él mandó a colocar para Mardoqueo la mandó a colocar, o sea, hablando de Amán. Él intervino a favor del rey. Dice, empátenlo en ella, ordenó el rey. El verso 10 dice, de modo que empalaron a Amán en la estaca que él había mandado para levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Entonces vemos cómo Amán deseaba la muerte de Mardoqueo, pero terminó ahorcado en la misma horca que él había preparado. Dios castiga a los malvados con el mal que hacen a los demás. Él gobierna sobre los pecadores. David escribió, hizo un hoyo y lo cavó y cayó en la zanja que hizo. Su daño de él volverá sobre su propia cabeza de él, y su violencia de él descenderá sobre su propia cabeza. En el Salmo capítulo 7, verso 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Perdón, es Salmo 7, del verso 15 y 16. Ahora sí. Cavó una fosa y la hondó, y en ella misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Y las naciones fueron hundidas en un hoyo que hicieron. En la red que ellos tendieron fue tomada su propio pie. Jehová es conocido por el juicio que él hace. El impío es preso en la obra de sus propias manos. Según el libro de los Salmos, capítulo 9, versos 15 y 16, dice, han caído los paganos en la fosa que han cavado, sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos tendieron. Verso 16, el Señor se le conoce porque imparte la justicia. El malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Entonces, vamos viendo que hay pruebas bíblicas del juicio divino en especie. En el libro de Proverbios, capítulo 26, verso 27, dice la palabra de Dios, cava una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastarás. Hermano, tú estás hablando como si fuera del karma. No, no es el karma. Lo que tú siembras, exactamente eso vas a cosechar. En el Salmo 10, verso 2 dice lo siguiente: con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias altimañas. En el Salmo 35, verso 8 dice la palabra de Dios: el que la arruina los tome por sorpresa, que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. En el Salmo 141, versículo 10, dice lo siguiente: que caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo salgo bien librado, decía David. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 8 y 9, el que cava la fosa, en ella se cae. Al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. El que pica una piedra, con las piedras se hiere. El que corta la leña, con las leñas se lastima. No importa que también se hagan los planes para el mal. No importa cuánto los hombres parezcan salirse con la suya en sus crímenes, el Señor de la venganza los alcanzará. Ningún mal ocurre que Dios no se haya puesto a anular, no haya puesto por supuesto a anular para su propia gloria y para propósitos de él. Pero hay del hombre por el que quien comete el mal ordenado. En el Salmo 76, verso 10 dice lo siguiente: la furia de Edom se vuelve su alabanza. Lo que aún queda de Hamet se vuelve en su corona. En Isaías capítulo 10, del verso 5 al 15. En Mateo 18, verso 7. Y también el verso 26, hablando de los dos deudores. Y el verso 24 habla de que lo que la persona siembre, eso va a recibir. Considera a Judas Iscariote. Conspiró contra la sangre de Jesucristo por solo 30 piezas de plata. Alrededor del mentiroso había estado robando los fondos para los pobres antes de aceptar a entregar a Jesús de Nazaret a sus enemigos. ¿Cuánto tiempo se rodeó de su éxito?
¿Qué también gastó su dinero de sangre de él? Se ahorcó esa misma noche con el dinero que compró del campo donde cayó. Se reventó y esparció sus tazones. Pecador, la persona que no tiene miedo a las cosas de Dios. Adelante, planifica tu mal, comete tu crimen y cubre tus huellas. A la verdad está saliendo a la luz. La verdad está saliendo a la luz y habrá mucho que pagar en especie. Asegúrate de que tu pecado te alcance. En el libro de Números, capítulo 32, verso 23, dice la palabra de Dios: pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor. Y si pueden estar seguros de que no esparcirán su pecado. David pensó que podía tomar a escondidas a la mujer de otro hombre y salirse con la suya. Pero su hijo de Absalón se acostó con sus concubinas en el azote del palacio, a la vista de toda la nación. En 2 de Samuel podemos ver ese escenario, cómo Salomón tomó sus concubinas. Dice: bien, pues así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ella en pleno día. Oigan eso, señores. Ese fue el juicio que le tocó a David. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré en plena luz, a la luz de todo Israel. El hijo de David tomó a sus concubinas y se acostó con todas ellas delante de todo el pueblo, solo porque David le había robado a escondidas a la esposa de Urías Eteo. Y eso fue solo una parte del castigo que David recibió de parte de Dios. El pecador no entiende que cada situación en la que ellos se envuelven tiene sus consecuencias. ¿Crees que te has salido con la tuya porque no te ha pasado nada durante algunos años? Piénsalo otra vez. Esto es lo que Dios tiene que decirte. Estas cosas que habéis hecho y yo callé. Pensaba yo que era de todo como tú, pero te reprenderé y le pondré en orden delante de tus ojos. Considerad ahora esto, lo que olvidáis a Dios, no sea que se derrame, no sea que haya quien lo libre. En el Salmo 50, del versículo 1 al 22, vamos a ir aprendiendo estas verdades fascinantes. Salmo 50, verso 21, dice la palabra de Dios: has hecho de todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. Verso 22, ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que lo pueda salvar. Considera lo que está pasando en América, la nación que en antes prometía seguridad. La nación ha estado probando y defendiendo el asesinato de niños no nacidos a un ritmo de alrededor de 1,5 millones al año durante más de 40 años. ¿Crees que el Altísimo, el Dios grande, terrible de la Biblia, se ha olvidado de la muerte violenta de 60 millones de niños que no han nacido indefensos? Vemos muerte por aquí, muerte por allá en América, señores. Se acerca la venganza está aquí. Los ataques terroristas, los desastres del transbordador, los desastres naturales, el conflicto sin fin en el Medio Oriente, son algunas de las señales del flagelo abrumador que se avecina para esta nación. En el libro de Isaías, capítulo 28, del verso 14 al 22, no habla de esta realidad. Considera América, no mire ni siquiera sus países. La nación le encanta ver los crímenes, el terror. Están llenos de asesinatos por donde quiera, llenos de odio, llenos de ira, de venganza, de violencia. Estamos viendo muerte por todos los lados. Promocionan la muerte a través de los videos musicales, a través de películas, a través de todo tipo de mecanismos.
¿Alguna vez comprobó la expectativa de la vida promedio en un rapero estadounidense? Cómo la muerte no simplemente viene de ahora, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Protegen los videojuegos. Todos los videojuegos que están saliendo ahora son asesinato tras asesinato. Todos escuchamos los videojuegos como Call of Duty, que básicamente se trata de asesinar, de matar. La violencia se está rampando sin sentido. Y luego preguntan el por qué los estudiantes sorprenden a sus compañeros en la clase. Cómo hay jóvenes que se meten con una ametralladora y comienzan a matar a estudiantes en las escuelas. O sea, es sorprendente lo que estamos viendo. La regla de este proverbio se mantiene. Dios obvia la violencia, ya que Él ama al ser humano. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 17, dice la palabra de Dios: el que es perseguido por homicidio será un fugitivo hasta la muerte, que nadie le brinde su apoyo. En el libro de Salmos, capítulo 11, verso 5, dice la palabra de Dios: el Señor examina al justo y a los malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Considera América, la nación de debate, la pena capital, como si fuera un tema abierto. En el libro de Génesis, capítulo 9, versos 5 al 6, hablamos sobre la pena de muerte y lo que viene a las personas que cometen asesinatos. En el libro de Éxodo capítulo 21, versos 12 al 14, y el Levítico 24, verso 17. El pueblo de Israel fue advertido una y otra vez acerca de este asunto. El que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. Los asesinatos convictos viven 7 años de condena hasta la ejecución de los dormitorios seguros. Reciben 3 comidas completas al día. Leen libros gratis. Requieren que las familias de las víctimas financiesen sus apelaciones. Y eso es solo los pocos estados que ejecutan a estos asesinos. Hay estados como Chicago, Nueva York, California, donde matar a alguien es más bien premiado. La mayoría de los asesinatos en la nación están protegidos, como el águila calva, como el tigre siberiano. Así dice el Señor: América será convertida en un infierno. Todos los asesinatos que estamos viendo por todos los lugares, eso tiene sus consecuencias. En el Salmo 9, verso 17 dice: bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que Dios se olvidan. El verso 18: pero no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre perderá la esperanza del pobre. Verso 19: levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca. Haz que las naciones compadezcan ante ti. Infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. David hablaba de ese asunto. ¿Qué puedes hacer? Arrepentirnos por cualquier pecado contra la sangre, la vida o la reputación de cualquier otra persona. Tenemos que arrepentirnos a favor de esta nación. Tenemos que arrepentirnos a favor de nuestras familias. Sí, incluso de nuestra reputación. El Señor considera que la ira injustificada o los insultos injustificados son una violencia del sexto mandamiento: no matarás. En Mateo capítulo 5, verso 21, dice la palabra de Dios: ustedes han oído que a sus antepasados yo les dije, no mates, y todo el que mata quedará sujeto a juicio de tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a los juicios del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuélvete y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él.
lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan por el camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te echen en la cárcel. El verso 26. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pague el último centavo. Protege todas las vidas que puedas. Exponga a todas las personas odiosas y violentas que puedas. Elige la mansedumbre, el amor y la paz como tu forma de vida y suplica a Dios misericordia por esta nación, por el bien de los pocos justos que quedan en ella. Ese fue lo que Abraham pidió a favor de Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra. Como Dios había enviado juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero fue librado porque Dios envió a los ángeles que estaban a cargo de su reino para liberar a Job por el clamor de Abraham. Tu oración hoy puede librar a familiares que están bajo el juicio de Dios. Hoy Dios puede librar a una persona que está enviciada con asesinar a otros, llenos de ira, llenos de odio. Necesitamos orar. Necesitamos pedirle a Dios que nos conceda el privilegio de arrepentirnos. Sabios que están en la embajada de Cristo, entiendan que esta es una advertencia para lo que viene en los próximos meses. Y tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestras casas, tenemos que decirle que América ya no es lo que nosotros pensamos, se ha vuelto diferente. Y tenemos que hacerle entender a todos los que nos rodean que la violencia no es el camino, que el quitarle la vida a otro no es lo que Dios quiere. Hablar mal de otro es básicamente un asesinato. Enojarte contra tu hermano en la iglesia, atacarlo a través de las redes sociales, hacer videos y destruir el testimonio de algo sin conocer cómo el asunto ocurre. Todas esas cosas, hermanos, tienen consecuencias. Y tienes que entender que todo lo que siembres, sea bueno o sea malo, tarde o temprano te va a alcanzar. Por eso es que tenemos que vivir una vida en arrepentimiento continuamente. En segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, la Biblia dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El arrepentimiento es importante. El arrepentimiento puede librarnos de muchas cosas que han ocurrido en la familia. Tenemos que pedirle a Dios misericordia. Y esta mañana Dios la ha diseñado porque los próximos meses que vienen la nación se está viendo muy oscura. No tome mi palabra. Usted solamente tiene que ver la noticia. Tiene que ver cómo al ser humano no le cuesta agarrar y quitarle la vida a otro, sin importar las consecuencias de sus acciones. Pero el justo no piensa así. El justo piensa antes de hacer lo que va a hacer. Y tenemos que empezar a razonar antes de tomar acciones. Y tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Aquí, una vez más, la sabiduría nos advierte que ceder ante las invitaciones para hacerle daño a otros tiene sus consecuencias. Este es el mensaje que David debía haber escuchado cuando mandó a asesinar a Urías Eteo. Este es el mensaje que Judas debió de haber escuchado cuando tomó el dinero de las 30 monedas de plata y traicionó a Jesús y lo mandó a matar. Ese es el mensaje que debió de haber escuchado Acab y Jezabel cuando mandaron a matar a Nabot para quitarle un pedazo de tierra. Yo les he enseñado a todos ustedes que hay personas que no pueden comprar terreno en la tierra. Y la razón por la que no pueden tomar terreno en la tierra es porque hay familiares que han derramado sangre inocente. Y cuando hay sangre inocente y esa sangre cae al suelo, hay una demanda espiritual. Caín pensó que se iba a salir con la suya cuando asesinó a su hermano Abel. Y vemos como Caín nunca pudo vivir en una sola posesión de tierra. Tenía que moverse como un huérfano alrededor de toda la tierra, sin territorio, porque había derramado sangre inocente.
Eso era lo que Ananí y Zafira debieron de entender. Que por dinero vendieron una heredad y le mintieron al Espíritu Santo y perdieron la vida antes de tiempo. Tenemos que entender que cada acción que nosotros estamos haciendo ahora tiene sus consecuencias. Nada ocurre en el mundo espiritual por casualidad. Todo es guiado por Dios. Dios tiene control. Dios es un juez y nos da a todos, cada uno conforme a nuestras obras. Y tenemos que pedirle a Dios que se vuelva nuestro abogado. Tenemos que pedirle a Dios que Él se vuelva nuestro legislador. Porque si fuera por los hombres en la tierra, no duraríamos mucho. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir con quién nos vamos a asociar. Hay personas ahora mismo, carteles, planeando matar personas. Hay personas ahora mismo que ni siquiera se levantan. Y eso es lo que Salomón nos está diciendo, la corrupción que había en el gobierno. Damas y caballeros, el que nos está hablando no es cualquier persona. Salomón sabía cómo las cortes se movían y cómo habían personas en autoridades que mandaban a asesinar a otros para robarle sus posesiones. No te pienses que todo el que tiene dinero limpio. Hay personas ahora mismo que son millonarios y eso hay que explicárselo a los jóvenes que quieren ser millonarios a como dé lugar, sin importar el costo de las otras personas. Si ellos supieran que hay personas que son millonarias y son millonarias porque asesinan a otros, porque le toman la posesión a otros. Hay personas que tienen el esposo o la esposa de otra persona y es porque han asesinado a otros para quedarse con ese hombre o con esa mujer. O sea, no todo lo que ustedes vean en las redes sociales como una bendición. Oh, este tiene un Lamborghini, un Rolls Royce, tiene cadena. Tú no sabes cómo esa persona tiene esas cadenas en el cuello. Tú no sabes cómo esa persona tiene las posesiones que tienen. Tú no sabes si esa gente se dedican a matar. Se han salido millones de casos donde el vecino que usted ve calladito ha agarrado y ha asesinado a su esposo, a su esposa, y nadie lo sabe. Y lo tienen por meses dentro de la casa. Se han encontrado miles de casos donde el esposo asesina a la esposa por la póliza, por el seguro de vida. Otros asesinan a sus seres queridos por la herencia que quizá un papá o una mamá había dejado. Y como el hermano está en el camino, lo quitan del medio, lo mandan a matar. Pero no, como nosotros no ponemos atención a la sabiduría, pensamos que todo el que pone algo en las redes sociales está bendecido, no sabiendo lo que hay detrás. Abre tus ojos. Algunos de nosotros incluso nos hemos enojado con Dios, diciendo, pero yo oro, yo ayuno, yo doy mis diezmos y tú no me bendices. Y mira, fulano está bendecido, está bendecida. Sí, pero tú no sabes lo que esa fulana hizo. Tú no sabes lo que ese fulano hizo para tener lo que ese fulano y esa fulana tiene. Créeme, no todos están teniendo dinero de una buena forma. Y algunos de nosotros nos hemos enojado con Dios, que por qué Dios no nos da la casa, que por qué Dios no nos da el carro. Y Dios dice, yo quiero que tú te lo ganes de forma correcta. Yo quiero que tú, con el sudor de tu frente, trabajando duro, honestamente, sin asesinar a nadie, sin hablar mal de nadie, que tú puedas levantar tu ministerio, que tú puedas hacer cosas grandes para Dios, pero va a ser de forma correcta. No va a ser matando a un hermano o asesinando otros ministerios. Ni siquiera quiero mencionar a las personas que tienen ministerio y se dedican a asesinar a otros en las redes sociales para poder obtener fama. O sea, no te creas que es tan bien físicamente. Estamos hablando de la reputación, cuando a nosotros nos da igual destruir el testimonio de alguien más, cuando nos da igual asesinar a alguien dentro de la iglesia con nuestros labios. Todas esas cosas van a tener sus consecuencias. Y si nosotros no nos arrepentimos y no cambiamos de curso, nos pueden venir afectando esas cosas. Por eso tenemos que escuchar la sabiduría en esta mañana. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida en arrepentimiento. En esta mañana
Nuestros puntos de oración nos van a llevar al arrepentimiento. Bendigo a todos los hermanos que van a escuchar esto en YouTube, en todas las redes sociales. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús.